La RBN AM 1510, la radio de las buenas nuevas, presenta La Hora Viene, la Hora Es, con la conducción de Lucrecia Mora, de la Iglesia Nazareno de Lugano. Todos los jueves, a partir de las 15 horas, tenés un encuentro con La Hora Viene, la Hora Es. No te lo pierdas, te esperamos. Pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde estés, allá a la distancia. Acá estamos nuevamente un jueves más en la RBN 1510 am.com.ar, la radio de las buenas nuevas. Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Estamos en el programa La Hora Es, la Hora Viene. La hermana Lucrecia es la que te está hablando. Estamos en digamos, un repaso de la palabra, recordándonos, exhortándonos y alimentándonos también. Aquellos que recién comienzan, que están todavía con el biberón, como dice Pablo, esto le viene bien porque es enseñanza pura de la palabra de nuestro Dios. Así que, y para aquellos que son más duchos, recordar, porque estamos en un tiempo, hermano, donde se ven las iglesias, no solamente en una, sino en varias, en muchas, te diría en casi todas, mucha, mucha preocupación por la vida, por la situación que se vive. Si es verdad, es apremiante, es bastante, digamos así, dificultosa para poder vivir cristianamente, a la vez tener que solucionar el problema, o sea, en lo económico, en el trabajo, en la familia, sin dejar huellas, digamos, de ningún tipo que pueda lastimar o herir a aquellos que no conocen la palabra. Dios nos ha puesto como luz y como sal, pero también nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción. Pero Él dijo, yo he vencido al mundo y ustedes vosotros también vencerán. No es fácil, hermano, claro que no. Hay luchas, muchas dificultades. Pero ¿saben? Es por el tiempo en que se vive. Estamos como si estuviéramos en una cornisa, ¿sí? Dios está mirando a su pueblo, despierta en esta situación. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hay mucha distracción de lo humano, de lo carnal, de lo cotidiano, de las preocupaciones de la familia. Tenemos todo eso. Y no estamos mirando el reloj de Dios, que está por tocar la hora ya, ¿eh? Marcando el tiempo que se termina. Amén. Está acercándose ya el final de este tiempo. Y hermano, a lo mejor, hermana, ustedes me dicen, ay, hermana, hace 20 años. Sí, yo también hace 30 años que lo escuchaba. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros tenemos que vivir todos los días como si hoy mismo el Señor viniera a buscarnos. A eso se refiere cuando el Señor dice, vengo ya. Pero después también le dijo a sus discípulos que íbamos a tener señales cuando le preguntaron, ¿y cuándo serán estas cosas? Y él les aclaró que no tenía la fecha porque solo el Padre las tenía, pero sí que nosotros, los hijos de Dios, íbamos a tener señales. Ahora bien, yo te pregunto algo en esta tarde, en este día. ¿Cómo podés ver señales si estás atosigado del problema diario, tratando de pelear las situaciones en el trabajo, en lo que sea, y no estás mirando las señales? Amén. Porque hay señales que son visibles. Terremotos, las tormentas, las inundaciones,
las guerras que se levantan, están anunciando, pero hay cosas que son muy, pero muy, digamos, que no se perciben tan fácilmente. Hay que buscarle, digamos, la profundidad en la palabra, porque no son tan visibles. La Biblia, no nos olvidemos que guarda muchos secretos, muchas cosas que hay que escudriñarla, no leerla solamente, hay que escudriñarla. Y en ese escudriñar de la palabra, tenemos del Viejo Testamento los profetas ya cuando anunciaban todo esto. Yo digo, nosotros hijos de Dios, con el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cómo puede ser que todo lo que nos rodea nos consuma la vida en preocupación y no estemos mirando estas señales? Daniel ya estaba hablando de Apocalipsis 200 y pico de años antes, 600, no sé, 200 y pico creo que son, no recuerdo bien. Estaba hablando del Apocalipsis. No puede ser que Daniel veía las cosas hacia el futuro, ¿no? Y él, a ver, no tenía el Espíritu Santo, no existía en ese tiempo el Espíritu Santo sobre las personas, no estaban bautizados en el Espíritu. El Espíritu venía, mostraba y se iba. Y después había un intermediario que se llaman, digamos, entre Dios y los hombres, que son los ángeles, que a Daniel lo ayudaron mucho y a otros más. Amén. Siempre Dios mandaba ayuda, de una manera o de la otra. Pero yo me pregunto, ¿por qué ahora el pueblo de Dios, hay siervos que están en la mira del tiempo que estamos viviendo? Cuando empiezan a hablar, agarra como, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Como si fuera un miedo por lo que se avecina. Sí, no son tiempos fáciles, claro que no. Este año estamos así, el año que viene, pero no es por negatividad, ni es para que Dios nos anuncia que vamos a ir, en cada vez la situación más se va a agravar. Porque Dios tiene que llegar a un punto, hermano, donde Él tiene que desatar algo poderoso y tiene que, a ver cómo te puedo decir, romper corazones, a ver, por decir de alguna manera, para que lleguen a Él. Ahora, el hacer estas cosas, digamos, en la ecología, en la convivencia, la gente está mala, la gente no tiene amor al prójimo, la gente está con la mentira, con el engaño, la gente va al brujo, al hechicero, la gente se dedica más a lo barato que a hacer un culto a Dios realmente devocional día a día para el Señor. Se hace costumbre si uno lo practica, hermano, porque es una práctica. La mente carnal, no hay otra forma de doblegarla si no es ejercitándola. Y tenemos que ejercitarla para tener siempre la palabra de Dios en la boca. Hablar con Dios no es estar loquito. Hablar con Dios a unas solas es tener comunión con Él. Y no solamente hablar, sino también escucharlo a Dios. A mí me gusta orar con la mente. He aprendido a orar con la mente, principalmente de madrugada, donde solamente Dios escucha lo que yo estoy. Sabemos que en la oscuridad, en la noche, también se mueven los demonios, también se mueven los secuaces del enemigo. Pero si nosotros somos hijos de Dios y tenemos la autoridad de parte de Dios, tenemos que rodear nuestra familia, rodear nuestros hijos, nuestra casa, rodear para que no tenga entrada el enemigo de ninguna manera. Hermanos, cuando entra el enemigo, ya es tarde, ya el trabajo fue hecho. El tema, se lo digo por experiencia, el tema es hacerlo de antemano, prevenir con la oración, con el vallado, la custodia, la guardia, presentarla antes. Los ángeles están para eso. Ya habíamos hecho un estudio y sabemos que ellos
Cuando nosotros los llamamos, ellos vienen a ayudarnos, porque están los ángeles ministradores, están siempre para ayudarnos a ver, a abrir puertas, a ir adelante nuestro, a caminar con nosotros. Bueno, de muchas formas, de muchas formas. Amén. Entonces, si nosotros no aprovechamos los beneficios que Dios nos da, estamos en problemas de tiempo, porque hasta hace 10 años atrás la paliabas más o menos, porque todavía los demonios no se habían levantado en cantidad como en este tiempo, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y por eso vomita más demonios para atacar. ¿Y a quién crees que va a atacar? Si lo que él odia es la iglesia de Jesucristo. Venirnos a molestar no va a parar. Nosotros tenemos que buscar con sabiduría y ser precisos, sagaces, para poder reprender y echar fuera. Amén. Si nos quedamos dormidos, hermano, cuando nos demos cuenta, está hecha la trabajo del enemigo. Ustedes saben que él trabaja solapadamente. Y cuando se descubre la situación, ya es tarde. Ya es tarde en el sentido de que hay que ver después cómo se rehace eso, cómo Dios restaura todo esto. Esto es muy difícil, hermano. Se los digo por experiencia. Yo estoy esperando en Dios, estoy esperando en Dios, estoy esperando la respuesta de mi Dios. Porque no crean que porque uno sabe la palabra o porque uno ora y intercede, que el enemigo no se presenta. El enemigo no agarra a los tibios, agarra a los calientes en el espíritu, porque son los que van a destruirlo a él. Cuando lo atamos, lo amarramos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Porque el Señor nos dejó esa autoridad. Entonces hay una guerra espiritual y tenemos que saber pelearla. Si no la sabemos pelear, cuando nos demos cuenta, la batalla se gana. Y si la gana el enemigo, un problema. Porque después hay que volver a empezar, como dicen, ¿no? Y esto cuesta. Entonces, sabemos de las luchas. Sabemos que estamos mal, digamos, en el sentido de cómo está el mundo, ¿no es cierto? Nosotros estamos caminando al revés, contrario a la corriente. Por eso chocamos, porque no vamos de acuerdo al mundo. Entonces, vamos a empezar a sentir, hermano, los golpes más feos que son los que no nos van a tolerar. El espíritu inmundo va a traer sobre la humanidad odio hacia los cristianos. ¿Me entienden? A no ser aquellos que están preparados para volverse a Dios. Pero van a venir a desecharnos, a descartarnos como cosa que no sirve. Una cosa horrible, ¿no es cierto? Y eso se aproxima. Tenemos que ser sabios y entendidos, hermano. No podemos dejar que el enemigo nos gane la pelea. Tenemos el ejército del Señor para pelearla. Y cuesta cuando el enemigo entró y ganó la batalla, hermano, porque se le ha dejado. Yo tengo la experiencia que estoy orando por ella para que Dios la libre, pero después ya voy a contar el testimonio. Me he dado cuenta cómo, con un poquito de entrada que se le da al enemigo, cómo viene y destruye. Y destruye feo, ¿eh? Destruye feo. Así que yo te quiero alentar en este día, porque la palabra de Dios está para eso, para levantarnos, para alentarnos y para conocer los tiempos que vivimos, a más de saber que nunca Dios nos va a abandonar, que siempre nos va a dar las armas para poder luchar. Vamos a seguir leyendo en Hebreos. Vamos a Hebreos 2, hermano.
Desde el 1 lo vamos a leer hasta el 15. Miren, esta palabra es bastante larga, pero es interesantísima escucharla. Escuchen con atención. Tanto dice, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acá hay dos cosas que Pablo acá, bueno, yo siempre creí que sí, que fue Pablo el que escribió Hebreos. No tiene la firma al final, pero yo creo que la escribió Pablo. Habrá otros pensadores diferentes, pero yo pienso que es él. Dice, despojémonos de todo peso, de toda carga, dice, y de pecado. Todo aquello que el enemigo nos pueda señalar, hermano, que nos pueda marcar y que él tenga autoridad para entrar y destruir, porque él vino a eso, a robar, matar y a destruir. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia. Yo no le quiero pedir paciencia al Señor, ya se los digo, hermano. La tengo porque no me queda otro remedio, pero yo no se la pido. Yo digo, Señor, pacientemente esperé el Señor, pero yo no le pido cuanto a veces tenemos que luchar y digo, ay, dame paciencia, Señor, dame paciencia. No, no porque cuando le pedimos paciencia al Señor nos deja que tengamos más prueba, porque nos sigue probando la paciencia. Así que dejemos eso limitado a lo que dice la palabra, nada más. Los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los ojos puestos en Él, porque Él es el autor de la fe y el consumador, bendito sea el Señor, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió, dice, la cruz, apreciando, dice, el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿No? ¿Se dan cuenta? Si él siendo el Hijo de Dios, siendo santo, siendo perfecto, él sufrió la cruz por nosotros, pero la sufrió, la de carne, espíritu en el momento que fue a la cruz. Entonces, nos deja como enseñanza el Señor que vamos a tener luchas, que vamos a tener problemas de salud, económico, de familia, pero siempre puesta la mirada, los ojos en nuestro Jesús, siempre, sabiendo que Él no te va a dejar, no nos va a dejar pasar por el valle, como dice el Salmo 23, de sombra o de muerte quizás, pero dice, no temeré, porque tú estarás conmigo. Es un salmo precioso que hay que no leerlo por leerlo todos los días, sino penetrarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Él es nuestro pastor, el Señor es nuestro pastor, Él es nuestro pastor. Bendito sea el Señor. Y dice así, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse a desmayar. Es que para darnos ánimo, hermanos, es para ¿eh? que nosotros veamos esto como que Él lo sufrió, tal contradicción, porque era una contradicción terrible, pero ¿por qué lo hizo? Y encima de pecadores, porque que lo estaban colgando no eran santos, no era Dios, los hombres, pecadores, malvados, persos, no les importaba ni Dios ni la vida, porque ellos mataban y si tenían que morir, morían también. Los romanos eran muy fríos, muy
terrible, una sangre, sanguinarios, como decíamos antiguamente, mis padres, yo escuchaba cuando decía, este es un sanguinario. Dice después, para dar vuestro ánimo, no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre y combatiendo contra el pecado. Lo que tenemos nosotros que combatir. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis. A veces pasa en la iglesia, hermano. Yo lo veo que los pastores sufren mucho cuando tienen que decirle algo a un hermano que no está bien, o si está en un lugar, digamos, en el altar o ocupando un lugar importante y los siervos se dan cuenta de que están en pecado o están mal y los saca y los pone un tiempo para que estén orando, para que se enojan y se van. No quieren la disciplina, no quieren recibir directiva, dirección. Entonces, dice, no menospreciéis la disciplina del Señor ni desmayes. Cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Amén. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cómo es esto? Porque esto se lee muchas veces, pero si lo ponemos a analizar profundamente, hermano, nos vamos a dar cuenta. Es muy fuerte, porque dice, no solamente dice que Él, porque nos ama, nos disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, que no va a ser chachá el Señor. Muchas veces vamos a sentir el dolor en el alma por la circunstancia que el Señor nos permite vivir. Y a mí me pasa, hermano. Por eso esta palabra primero me habla a mí y después a ustedes también. Nunca desecho la palabra que leo. Siempre la busco pensando que yo también entro en esto y que sé que Dios tiene esa forma. Y a veces necesitamos ser azotados. ¿Por qué? Porque a veces dejamos y dejamos que sucedan cosas y pasen cosas y no hacemos nada. Dejamos y nos hemos comprometido con el Señor, no con los hombres. Bendito sea el Señor. Y después dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo. Ahí está. Soportaos. Yo me lo digo a mí misma, soportaos. Decía, soportar la disciplina, porque si estoy pasando por un valle de sombra, Él está conmigo, pero tengo que soportar. Se hace largo el tiempo. Yo misma me predico, hermanos. Se hace largo la espera, pero sé que Él está, que no me va a dejar, que no me va a abandonar, que cuando llegue el momento, Él me dará la victoria. Aleluya, gloria al Santo, bendito sea tu nombre. Dice después, ¿por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Claro, sí, os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahí está. Aquel que todo es que chévere, que chévere, que chévere, yo le preguntaría cómo está con Dios, porque me parece que ahí hay un problema. Ahí hay un problema. El problema es que somos bastardos después y no hijos, porque ya no le interesa al Señor disciplinarnos, parece, porque hemos rechazado todas las formas de que Él nos ha, digamos, por medio de siervos, por medio de pastores, de evangelistas, de hermanos en la fe, que nos hablan, que nos dan una palabra, que nos ayudan espiritualmente,
que Dios les habla. Amén. A mí me ha pasado, hermano. Yo he dado palabra y me han hecho pito catalán, como diciendo, sí, está bien, gracias, hermana. Pero después pasó. Y cuando pasó, se les derrumbó el mundo. Estas son cosas que el cristiano no ha aprendido. Que nosotros somos un cuerpo y que el cuerpo se necesita miembro por miembro. No se puede desmembrar el hombro con la mano ni con el codo. Van adjuntadas. Entonces, no seamos llanero solitario, porque no podemos y no debemos. Así de simple. Necesitamos tener siempre y estar atento, hermano, porque a veces a mí el Señor me ha hablado por un impío, pero porque estoy atenta. ¡Wow! Dije, ¿qué pasó acá? Esta palabra, Señor, es para mí. Yo acepto eso, lo acepto, porque sé que Dios hace como quiere, con quien quiere y donde quiere, cuando tiene que disciplinar a un hijo. ¿Entienden, hermano? Hay que ser, ¿cómo te puedo decir? Más atento a estas cosas. Yo no quiero ser bastarda. ¿Ustedes quieren ser hijos bastardos? Yo creo que no. Yo creo que ustedes quieren ser hijos de Dios, porque el Señor viene pronto y va a levantar a su iglesia. Bendito sea el Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Porque hacerle, obedecerle al Señor, vida eterna. Yo estoy ahora en una situación, por ejemplo, que yo estoy esperando que Dios me responda, porque no me quiero equivocar, hermano. Quiero saber bien qué es el paso que tengo que dar. Y tengo una inquietud, un temor, un reverente a Dios, porque no me quiero equivocar, porque sé que eso trae consecuencias después. Hermanos, ¿me entienden lo que les digo? Y esto es bueno para nosotros. Y aquellos, dice, ciertamente, pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Se dan cuenta? Si tolerábamos, nuestros padres nos disciplinaban según lo que a ellos les parecía, como dice acá la palabra, los que ellos creían que era bueno, ¿cuánto más tenemos que obedecerle al Padre Celestial que lo que nos da es para vida eterna? Bendito sea Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es la palabra te lo canta tal cual. Eso sí, hermano. Cuando Dios nos disciplina, hermano, se nos parte el corazón, se nos derrumba un montón de cosas en el alma. ¿Por qué? Porque nos cuesta aceptar hasta que lo entendemos. Algo que tenemos que pasar, porque el que es disciplinado no solamente va a tener la vida eterna, como dice acá, y vivir en santidad, sino que no nos vamos a equivocar, vamos a tener siempre esa presencia del Espíritu Santo para redarguirnos, para ayudarnos, para no cometer tantas aberraciones que a veces los cristianos, hermanos, la verdad, cometen. Claro que no es para gozo, sino para tristeza. Pero después, ahí está, que nos da un fruto apacible, ¿eh? Un fruto apacible de justicia. Dios es justo, no nos va a dejar, nos va a levantar, nos va a dar más
más, subimos un escalón más. Cada prueba, hermanos, es para un crecimiento. Y ese crecimiento es como subir un escalón en la escalera más arriba. Es espiritualmente hablando lo que estoy diciendo. Pero Dios nos va probando, hermano, porque Él no puede tirar. Si a nosotros nos dice que no tiremos margaritas a los chanchos, poco lo va a hacer. Si sabe que vos no lo vas a saber hacer como Dios quiere. Ahora, cuando Dios tiene gente, digo gente, que están predicando la palabra y se creen como Dios y lo hacen a su manera, Dios también los deja, porque ellos ya no están dados en cuenta para Él, porque han elegido el camino que a ellos creyeron. Amén. Y a los que en ella han sido ejercitados. ¿Se dan cuenta? Después viene el fruto en aquellos que hemos pasado por todo esto y hemos sido ejercitados. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a un corte y luego continuamos.
Aquí estamos nuevamente, después de escuchar una alabanza. Ahora hay otro tema, los que rechazan la gracia de Dios. Dice así la palabra. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. La pregunta, ¿eh? Y haced sendas derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, yo siempre digo, la santidad no es solamente no robar, no matar, no fornicar. Hay mucho, pero mucho más para que entra dentro de la santidad. Amén, hermano. A veces yo veo cosas que me cuentan, hermanos, situaciones apremiantes y piden ayuda, por ejemplo, iglesia, por una situación extrema. Hermano, nadie se le mueve un pelo. Tampoco está en los siervos hacer. Yo me crié en una iglesia donde cuando había un hermano que estaba pasando una situación económica apremiante, no solamente se le daba la ropa, si tenía chicos, qué sé yo, la bolsa de comida. Se le daba plata para comprar un pedazo de carne, porque saben que eso no se puede llevar en la bolsa de la iglesia. Se le ayudaba, hermano, se le visitaba, se le llevaba alimento. Bueno, eso dice la palabra. Si vos no estás dándole a un hermano en necesidad, pudiéndolo hacer, es pecado. ¿Qué es pecado? Es pecado. Y salís de la santidad, porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Y parece una cosa muy que no se tiene en cuenta, pero es muy importante. Cuando yo le pedí el don de misericordia al Señor para trabajar, cuando quise ir a los hospitales, que quería después hacer evangelismo, plaza y qué sé yo, después el Señor me llevó para la palabra, pero el don de misericordia, hermano, es eso. Cuando escuchás a un hermano pasando necesidad, no podés ser indiferente. No se puede, no se puede. Y hoy veo que hermanos que luchan y van a la iglesia y todavía es como que le exigen, porque me lo han contado, que diezme, cuando no tiene ni para comer. Yo, la verdad, hermano, estoy en contra de eso totalmente, porque incluso con las viudas, hermanas abandonadas por los maridos, que necesitan la ayuda, que charlan conmigo y me dice, hermana, yo a veces no vengo a la iglesia porque no tengo ni para el colectivo. ¿Me entienden, hermano? Y estas son las cosas que Dios está viendo mal a la iglesia, incluso a los siervos, que no se encargan de enseñar esto, porque ellos tampoco lo practican. Amén. Yo trabajé mucho con una pastora haciendo visitaciones a gente que está enferma, gente que estaba postrada, que los cuidaban los hijos y qué sé yo, pero ellos dependían de uno de los hijos, de una hija, y vivían en malas condiciones. Nosotros no íbamos solamente a orar, siempre llevábamos cosas, hermano. Nunca íbamos con la pastora con las manos vacías, jamás. Cuando hacía hospital, hermano que me escuchan, yo nunca iba con las manos vacías. Veíamos la situación el primer día que íbamos a un hospital para tener conocimiento. Íbamos con otras hermanas, hasta champú y lavábamos la cabeza a ciertas hermanos, a cierta gente que no tenía quien le lavara la cabeza, que era una paja, porque le metían jabón y eso era duro, y gente con rulo.
Bueno, llevábamos champú y lavábamos la cabeza. Le llevábamos pañales, le llevaba un yogur, una fruta, decir, hermano. Y yo no veo ese mover, no lo veo. Y no tengo solamente testimonio de lo que yo vivo en mi iglesia, sino que lo veo en otras que me cuentan las hermanas, ¿eh? Yo hablo con hermanas que están en ministerio donde yo he estado, hermanas amigas que son amigas, hermanas, las amo con todo mi corazón también, aunque no estemos en la misma iglesia, pero me cuentan la misma situación. Algo increíble, hermano, increíble lo que se está viviendo. Por eso yo no robo, yo no mato, yo no fornico, pero tenés una lengua larga, una, no tenés misericordia, otra, no abrís tu boca para defender la causa de Cristo. Hay muchas cosas en las cuales el Señor nos está mirando. Tenemos que tener cuidado, hermano, mucho cuidado. Dice después, haced senda derecha, dice, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que se enderece, que sea sanado. Amén. Lo cojo es lo que está mal, es lo que no está en condiciones correctas. Entonces nosotros tenemos que hacer que eso se enderece. Amén. ¿Y cómo se hace? Con testimonio, haciendo la voluntad de Dios. Cuando yo gané el Hospital Álvarez, eh, teníamos 3, 4 salas de mujeres. Yo al principio tenía que pelear, te juro, no pelear, pero discutir hasta con los curas, porque me venían a decir qué estaba haciendo. Y las enfermeras nos miraban con cara torcida, porque nosotros orábamos y reprendíamos espíritus ahí, que había cualquier cantidad de gente que venía con demonios, con espíritus inmundos, enfermedades malas. Bueno, ¿saben qué, hermanos? Con el amor del Señor, ¿sí? Un día nos sorprendieron las enfermeras, nos llamaron a la cocina y nos dijeron, hermana, ¿tiene aceite? Porque nosotros orábamos y le poníamos aceite. ¿Pueden orar por nosotras? ¿Se dan cuenta? Y cuando venía, que iba a venir el cura, que venía a meterle las estampitas ahí a la gente, que nosotros se las sacábamos, la metíamos en el cajón, porque estábamos dándole la palabra, diciéndole que eso no le ayuda a nada. Eso es cosa del hombre, no es cosa que Dios dejó escrito para que hagamos. Entonces no tenemos que hacerlo. ¿Y qué hacían las enfermeras? Nos avisaban que estaba por venir. ¿Te das cuenta? Y un día le dije, déjalo que venga, que me pregunte a mí, que yo sé lo que le tengo que decir. Y bueno, y así era como yo enfrentaba esas cosas. Yo no me achicaba, hermano. Un día me dice uno, ¿por qué usted está haciendo eso? ¿Con qué autoridad? Con la autoridad que me dio Cristo. Le dije, ¿y cómo le dio autoridad a Cristo si usted no es ni monja ni cura? ¿Y quién le dijo que Dios le dio autoridad a la monja y a los curas solamente? Le dije, aparte, ¿le quiere que le diga una cosa? Si usted realmente fuera cristiano, estaría haciéndolo a usted esto. Y orar por los enfermos. No traerle estampita. En el Pena perseguían, pero yo nunca me achiqué, hermana, nunca, hermanos, nunca, siempre enfrenté con la palabra de Cristo. No me iban a avasallar con sus cosas. Estas son cosas que uno las tiene que sentir desde adentro, lo que ama a Dios. La fidelidad esa que le podemos dar, aunque sea pequeña, pero para Él es mucho. Después dice, mirad bien que no sea que alguno dejó de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, ella muchos sean contaminados. Son riesgos, hermano, que se corren, porque o sea, como que
Si no actuamos bien, seremos culpables de que ellos no alcancen la gracia de Dios. Amén, hermano. Yo lo he vivido en mi propia casa con mi marido. Mi marido me insultaba, me decía de todo cuando yo venía de la iglesia, cosas aberrantes, hermano, que ni las voy a decir, todo lo que me decía. Lo enfrenté con la palabra. Un día te vas a arrepentir de lo que estás diciendo y le vas a tener que pedir perdón a Dios. No importa lo que me digas. Total, el Señor está escuchando. Y yo tengo paz en mi corazón, porque nada de lo que decís que yo hago. Entonces, un día vas a tener que pedir perdón. Y peor se levantaba, pero yo nunca me achicaba, hermano, nunca me achicaba. Siempre lo enfrentaba con la palabra, siempre lo enfrentaba con la palabra. Así viví todo el camino del Señor hasta un año antes, el año pasado, que falleció. Pero miren cómo es Dios, la misericordia de Dios. Que un día antes de morir, estando internado, me mira y me dice, Lu, me dice, te quiero mucho y perdóname, pero sé que lo que vos me hablabas del Señor, creo que voy a tener que creer en este Dios. Y ahí aproveché y le hice arrepentirse y pedir perdón a Dios. Y le digo, ahora, si te vas a ir en paz. El Señor, por su misericordia, te va a dar el descanso. Esto es así, hermano. Se sufre en el camino. Se sufre, en situaciones increíbles se viven. Bendito sea el Señor. Y bueno, vamos a ir ahora a Pedro, primera de Pedro 4:12. Y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, que nos quede claro, Él no lo sufrió en el espíritu, lo sufrió en la carne. Le dolió tanto como si a vos te azotaran y a mí, si a vos te colgaran en una cruz y a mí. De la misma manera Cristo la sufrió. Vosotros también, dice, animaos, ¿m? Del mismo pensamiento, pues que Él ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Él terminó con el pecado. ¿Eh? ¿Para qué? Para vivir. El tiempo que resta en la carne, conforme, porque está a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya no, después de lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Cómo vamos a seguir en la concupiscencia? ¿Cómo vamos a seguir pecando de esa manera tan liberalmente? Como diciendo, no me importa, me arrepiento después y Jesús me perdona. Estás haciéndolo de profeso. No es que caíste porque caíste de inocente. Eso no es pedir perdón, eso es burlarse de Dios. La intensidad y duración de la lucha, hermanos, y la victoria del Espíritu Santo dependen únicamente, escuchen bien esto que les voy a decir, de la humillación y de la entrega de cada uno de nosotros los creyentes, bajo la poderosa mano de Dios, y que de su obediencia a la voluntad del Altísimo. Entonces, la duración y la intensidad de la lucha para llegar a la victoria del Espíritu Santo dependen únicamente de la humillación y de la entrega del creyente. Amén. Acá te lo está diciendo, pero perfectamente, perfectamente te lo está diciendo acá Pedro. Bendito Dios. Mateo 16, 24, 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. A ver, yo digo una cosa, que nos hemos olvidado de esta palabra, porque yo veo que hay cristianos eh, que están en lucha, y abandonan el camino, te dicen esto no es para mí, yo no puedo soportar esto. Y acá el Señor te lo está diciendo, si alguno quiere venir en pos de Él, tiene que negarse a sí mismo y tomar esa cruz y seguirlo. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, ese, ese la hallará. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Fíjense, Romanos 12:12 dice que tenemos que estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Claro que sí que sufrimos en la tribulación. Sí, porque es una situación adversa. Es una situación que a lo mejor incluso no entendemos todavía por qué y para qué, ¿no es cierto? Pero tenemos que estar gozosos en la esperanza. O sea, estoy pasando una necesidad, estoy pasando una tribulación, pero sé quién es mi redentor y que Él no me va a abandonar. Él va a venir con la victoria. Él va a venir con la victoria. Bendito sea Dios. Él va a venir con la victoria, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel, aunque nosotros a veces no lo seamos. Amén. Y dice así, y constante en la oración. Claro, hay que ser constante. No ves nada, no importa. Señor, otro día más. Mañana será otro día, Señor. Seguimos. Sigo esperando en ti, Padre. Sigo esperando en ti. Creo en ti. Sé que tú me vas a dar la salida. Sé que tú tienes ya todo preparado. Tú no eres un Dios que trabaja a la aventuranza. Tú tienes todo programado. A ti no se te escapa nada, Padre. Yo tengo que confiar que aunque vea todo oscuro, aunque estoy en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara, tu callado, Padre, me infunden aliento. Aleluya. Gloria al que vive, reina. Santo es el Señor. Me emociona un montón esta palabra, hermano, porque hay que pasar las luchas. Hay que pasarlas, pero así, en la esperanza. Amén. En primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen siguen la voluntad de Dios, enmienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. A pesar de que que padecemos. Primera de Pedro 5:6 al 10 nos dice otro consejo muy importante acá, Pedro. Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios. Siempre tenemos que humillarnos, porque no somos nada delante de Dios. Somos, como decía el salmista, ¿eh? Nada, no somos nada, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, otra de las cosas, velad. Velad, hermano, quiere decir entrar en una comunión íntima con el Señor y vigilad, velar, cuidar. Eso es lo que yo hablé al principio, porque después cuando viene el chupacabra y ataca, ya es tarde. Hay que sujetarlo antes, atarlo antes para que no suceda. Amén. No quedarnos dormidos. Amén. No quedarnos en el descanso en ese sentido. Hay que velar, hermano, porque vuestro adversario, el diablo, el chupacabra,
dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe. Resistid, hermano, no es, a ver, empezar a decir, ¿y por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? A averiguar qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Enseguida tenés que tener discernimiento, amén, y estar firme. Cuando vos ves que viene un ataque del enemigo, ¿m? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todo el mundo lo pasa, todo hermano lo pasa. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Jesucristo, después que hayáis, escuchen esto, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirme y fortalezca y establezca. ¿Se dan cuenta? Esto, hermano, es maravilloso, porque sabemos que Dios tenemos, sabemos cómo Él nos va a cuidar, pero Él nos tiene que probar. La fe tiene que ser probada, hermano, y la prueba no nos gusta a ninguno. Esa es la verdad, pero tenemos que pasarla, porque así prueba la fe el Señor, a través de la lucha. A través de la lucha viene la prueba, esa de fe. Ahí somos medidos si perseveramos. Amén. Pero nos promete Él, no es que no nos deja dicho nada, como para que nosotros quedemos ahí en stand-by. No, Él nos está diciendo, porque el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él, Él mismo os perfeccionará. Él te va a afirmar, Él te va a fortalecer y Él te va a establecer. ¿Te das cuenta, hermano? Qué maravilloso que es nuestro Dios. Son palabras que nosotros tenemos que repetírnosla en este tiempo, porque tenemos muchas luchas. Amén. Estamos, como dije, al filo de la navaja del tiempo del Señor que llegue. Ahí estamos en la cornisa. Amén. En cualquier momento, hermanos, si no estamos atentos, si no estamos dispuestos a velar, vamos a escuchar la trompeta y el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y no importa que vos cuando lo hables, la gente del mundo no entiende. Cuando yo le digo, y bueno, ya pronto viene el Señor y ya está, se terminó el problema para los hijos de Dios. Y mucha gente dice, sí, no me digas, como que son hijos de Dios. Y cuando vos le decís, mira, hay una diferencia. Para llamarse hijo de Dios, hay que pasar por el proceso de la sangre de Cristo. Hay que ser lavado, hay que ser purificado, santificado por Él. Amén. Dios tiene una creación que cree en Dios, pero no le pertenece a Él. Es el pueblo de Él. Estas son cosas que a veces choca mucho, choca mucho. Pero bueno, es la verdad. Y la verdad, dice, hará libre a muchos. Por eso hay que decirlo. Si vos querés ser salva, tenés que venir lavada por la sangre de Cristo. Si el que no recibe a Cristo como su Salvador, no puede ser salvo y tiene que ser bautizado. Si va a la iglesia, tiene el tiempo para ir a la iglesia, porque yo en los hospitales he entregado gente que ha fallecido, pero bueno, Dios dice que son salvos por fuego. Si se han arrepentido realmente y han creído, y la oración la han hecho, la hacen con fe, sabiendo que es el Dios, que no lo obligás a decirlo, sino que Él te diga quiero. Como me dijo mi marido, tengo que creer en ese Dios que me predicaste.
tengo que creer. Entonces, esos son salvos por fuego. Es una salvación de misericordia, hermano, que tiene Dios. Y no se los da todo, ¿eh? Te advierto. Yo he visto morir gente rebelde en los hospitales que no han querido saber nada, pero nada, 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 nada. Cualquier barbaridad te decían cuando le hablabas de Cristo. Cualquier barbaridad. ¿Saben los oídos míos las cosas que han escuchado? Dios me libre. Dios nos libre. Terrible, hermano, como el diablo pone en la mente carnal cosas inmundas que después ellos las llevan adentro y llegado el momento la vomitan, porque Dios saca a luz todo. Cuando yo le fui a predicar a otra persona, cuando yo pasé por la cama de ella, el Espíritu Santo me dijo, detenete. Me iba para la cama primera y me detuve, la miré y el Espíritu me dijo, es una bruja. Entonces continué caminando y le dimos la palabra al primero de la cama, que eran 3 o 4 camas, no me acuerdo bien. Y cuando llegué a ella le dije, ¿qué problema tenés, Lu? Y dijo, ¿no? Se estaba secando, hermano. Se estaba secando. Era piel y hueso. Un rostro de ojos hundidos, negros, oscuros. Una bruja, realmente. Le notaba que en ella no había paz, no había nada, no había nada. Era odio, era odio. Cuando yo le dije, ¿querés recibir al Señor? Te das una idea. Le digo, no blasfemes, no hables así, porque Cristo murió para salvar tu alma. Cuando les quise seguir hablando, hermano, el Espíritu Santo o el ángel del Señor me mostró el demonio que tenía atrás de ella que estaba esperando que muriera para llevársela. Ahí me callé, cerré la boca y salí de la pieza. Ahí entendí que no es para todos. Amén. No es para todos. Y muchas otras cosas más. Bendito sea el Señor. Pero bueno, son las experiencias que como hijos de Dios a veces vivimos y le tenemos que dar gracias a Dios que hasta como dice Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Bendito sea el Señor, hermano. Bendito sea el Señor. A pesar de las pruebas y de las luchas que pasamos, bendito sea el Señor. Que el Señor nos libre, nos guarde de todo mal, que nos rodee con sus ángeles. Nunca se olviden, pidan los ángeles y háganse amigos de los ángeles. Ellos están para ayudarnos, ellos están para ayudarnos. Amén. Como ayudaron a Daniel, como ayudaron a Pedro, como ayudaron a Pablo, como ayudaron a montones, vos los podés leer en la Biblia, está bien clarito el socorro que tuvieron por los ángeles. Así pueden trabajar para nosotros. Solo que hubo una doctrina momentánea en la iglesia de un tiempo donde no se enseñaba esto. Pero estamos en el tiempo final, hermano, y los hermanos necesitan socorro y ayuda. Y Dios no baja con la varita para sacarte de un problema. No, hermano. Dios está en el trono y a su diestra está el Hijo. Ellos no van a bajar. Sí te van a mandar el Espíritu. Son los ángeles según tu necesidad. Si vos le pedís el socorro, te los va a mandar. Y si le crees, por supuesto. Los ángeles necesitan no solamente que le tengas fe a Dios, sino que los invoques a ellos. Amén. Porque son nuestros amigos, son nuestros consiervos. Aleluya, trabajan para el mismo Dios que nosotros. En fin, bueno, hasta aquí llegamos, hermano, no me pasé del tiempo, me entusiasma hablar mis testimonios, pero bueno. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por esta palabra, Padre, que hoy hemos leído, hemos entendido, Señor, que las luchas son parte de nuestra enseñanza, que tenemos que saber pasarlas y tener el gozo de saber que tenemos promesas en nuestras vidas, a pesar de lo que estemos pasando. La santidad y la obediencia hacen que nosotros tengamos la recompensa. Gracias, mi Padre amado,
En el nombre de Jesús, bendice este pueblo, Padre. Yo los bendigo en tu nombre. Que sean benditos y prósperos en todos sus caminos y que puedan entender y comprender el Dios grande que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chau, chau, hermanos. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Cuando escuchen, la hora es la hora bien. Como un río tu gracia.